Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Y como todos los días estamos reflexionando sobre la palabra del Señor y ahora sobre el Evangelio de San Lucas, pero con el segundo tomo, como decimos nosotros, de esta obra monumental que escribe San Lucas. Como diría el cardenal Martini, la obra de Lucas es para los cristianos avanzados. Como cristiano ñe comprometema bakwe haumia la uerua ñande con humia mi hanma. Y para comprometernos cada vez más en la vida cristiana, porque siempre el Evangelio es un camino pedagógico. Hoy debe a través de San Lucas, en este caso a través de su Evangelio, un camino seguro de salvación. Esta es la vida cristiana. Esta es la forma como nosotros tenemos que vivir el Evangelio, es decir, la propuesta de Dios para que en nuestra comunidad se sienta su presencia. Nosotros estamos reflexionando el capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles. La primera parte hablábamos de la curación. En los cursos anteriores estuvimos hablando Peñande Yara Bellacañande, que está presente en medio de nosotros, pero a través también de los milagros. ¿Pero qué significan los milagros? Esto tenemos que entenderlo muy bien. Juan utiliza la palabra signos, por no que hoy la yeye equivocada, por no que hoy la ña pensaba lleva. Entonces, milagros, signos es de una forma mucho mejor entendida para nosotros, sobre todo en nuestro idioma castellano y en nuestra mente, nuestra forma de pensar. ¿Cuál es el signo de una presencia de un Dios invisible, pero que se hace visible por medio de algo? Y Hechos de los Apóstoles nos está diciendo su presencia a través de los hechos. Upeare Maoengos era la hechos de los apóstoles, es decir, el accionar del cristiano. Si nosotros somos los alter Christi, lleva otro Cristo, ese otro Cristo, la continuación de Cristo. Somos hoy la mano del Cristo que se ofrece, que se entrega, que se regala a los demás. Bueno, ahí ha sido. Esto es lo que el Señor me está pidiendo, esto es lo que el Señor quiere que yo realice como cristiano en mi comunidad, siempre en vista a la comunidad. La riqueza nuestra de la propuesta del Señor es una oferta para la comunidad. Upeare la ñeñe un beatú, upeare lleva la ñón de pa, ñeñe muy milla, y pita soña, mañaja, ya bueno, coan, pea, ñande ya pota, peñan de yara o yerule, ñande ya,
y cuando es ñande la prisa cuera veñan de hoy y cuando era ñame era yo cuera ñamo sarambi veñan de yara me ma que ñande ve jamo iba que peñan ñe ame peñan de corazón me peñan de apunto un peñan de jay cuava. Y esto es lo que Hechos de los Apóstoles nos está hablando. Vamos a mirar entonces esta curación o este signo o este milagro que realizan justamente Pedro y Juan. Son dos personas muy importantes, personajes ya ellos venían de ya lleva dentro de la primitiva comunidad cristiana. Acuera o tenón de ágina ley comunidad cuera. O pues yo bañandeña mañanos, allá esanos, allá endunos, allá bueno, Juan y Pedro son los dos más importantes en este momento en la comunidad y por lo tanto si son ellos los que están comenzando a hacer los milagros, los signos, esa presencia de un Dios que salva, que libera, que cura, entonces dice, ñande jantero betea, ñande, ñamañabana, ya evana, acuero ya pojaisa, ñande ya povana, amba ere upeja porque acuero huere cobe ñande yara pues tu maranga tu peje cobe becuera, acuera hoy cuando es acuera ome eva y acuera homo sanambia vei y ya pues te becuera, añade peisa ya mozambiana vei peñande yara ome eva de cueñande pe y ponaiteva que es la buena noticia, que es el evangelio, la buena palabra del Señor que hacemos llegar entonces, queridos hermanos, a todos los que nos necesitan también. Ñande yo que fuera, o ñande en vieja, y cotemeba, y o mía peñande, y cuacama eva peñande, ya lo llero y becuera. Entonces, queridos hermanos, esto es muy importante que sepamos porque Hechos de los Apóstoles nos están diciendo estos capítulos de este hermoso libro de Lucas de la reflexión de la comunidad, que ahora somos nosotros los responsables de traer el reino de Dios en medio de la comunidad. Nosotros ahora tenemos que poner esa semillita que hemos aprendido y que hemos conocido del reino de Dios porque hemos seguido y estamos siguiendo a Jesús. El capítulo 3, por lo tanto, nos dice eso. Si Pedro y Juan fueron capaces, ¿verdad?, de sanar, de curar a este paralítico de nacimiento incluso, significa que cada uno de nosotros también podemos curar, podemos sanar, podemos ofrecer esta misma sanación a todos los otros que también necesitan de nuestra comunidad y de nuestra ayuda. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Nuevo Testamento. El cardenal Marc Hulé nació en Quebec en 1944 y se unió a la Compañía de Sacerdotes de San Sulpicio en 1972. Al comienzo de su trayectoria como sacerdote, fue misionero en Colombia. Enseñó filosofía en Bogotá. En 2002, Juan Pablo II lo ordenó arzobispo de Quebec y solo un año después fue creado cardenal. Participó en el cónclave de 2005, que eligió a Joseph Ratzinger como papa. En 2010, el cardenal Hulé fue llamado a Roma. Allí fue nombrado presidente de la Pontificia Comisión para América Latina y prefecto de la Congregación para los Obispos. Uno de sus principales logros mientras ocupó este cargo fue organizar en el Vaticano un simposio de sacerdotes para explorar el rol de los bautizados en el ministerio sacerdotal. Todo el pueblo cristiano es un pueblo sacerdotal. Es un pueblo que rinde un culto al Padre en Cristo y que obtiene para la humanidad, que obtiene la luz del Espíritu Santo para la iluminación de todos los hombres. A sus 78 años, el cardenal canadiense ha sobrepasado los 75 años que marcan la frontera para ocupar altos cargos en la curia. Que el Papa aún no haya pedido su jubilación implicaría que está satisfecho con su papel como cardenal. Como uno de los miembros canadienses de la curia, acompañó al Papa en su reciente viaje a Canadá. Pero a su regreso, su nombre apareció en una demanda colectiva sobre abusos sexuales en Canadá, junto a otros 87 miembros del clero. El cardenal está acusado de tocar inapropiadamente a una becaria de la diócesis mientras fue arzobispo de Quebec. El Papa Francisco ha declarado que el Vaticano no abrirá una investigación sobre el acusado porque no se presentan pruebas suficientes. La noticia se conoció a través de un comunicado de la sala de prensa de la Santa Sede. Aunque aún no se sabe cómo evolucionará este caso en Canadá, parece que el Papa no ha perdido la confianza en este cardenal, que para muchos tiene muchas posibilidades de convertirse en su sucesor. Sacramento de la Eucaristía. Et ego Marcus Cardinalis
El Papa Francisco ha declarado que no hay motivos suficientes para abrir una investigación dirigida por la Iglesia sobre las acusaciones de abusos sexuales formuladas contra el cardenal Marco Ulé. Según el comunicado del Vaticano, el acusador, al que solo se refiere como F, no ha hecho una acusación que sirva de base para dicha investigación. El cardenal canadiense está acusado de haber tocado y masajeado de forma inapropiada a una becaria cuando era arzobispo de Quebec. Es uno de los 88 miembros del clero nombrados en una demanda colectiva contra la Archidiócesis de Quebec en relación con las acusaciones de agresión sexual. El cardenal Ulé ha sido considerado durante mucho tiempo un miembro del círculo íntimo del Papa Francisco. Desde 2010 ha sido prefecto del Dicasterio de los Obispos, el departamento del Vaticano responsable de la selección de nuevos prelados. Como uno de los 2 miembros canadienses de la Curia con sede en Roma, viajó con el Papa Francisco en su reciente viaje a Canadá. El Papa Francisco ha donado 100.000 euros para apoyar a las familias afectadas por los atentados de Semana Santa de 2019 en Sri Lanka. El Papa ha instado en repetidas ocasiones a los cristianos a rezar por las víctimas y ha expresado su cercanía al pueblo de Sri Lanka. Durante su visita en 2015, explicó que la religión nunca debe utilizarse para justificar la violencia. For the sake of peace, religious belief must never be allowed to be abused in the cause of violence and war. A principios de este año, miembros de la comunidad de Sri Lanka vinieron a Roma para reunirse con el Papa Francisco y hablar de la situación de su país 3 años después de las bombas. Su objetivo era mostrar la resistencia de los cristianos en Sri Lanka. Sin embargo, el cardenal Ranjit, arzobispo de Colombo en Sri Lanka, afirma que los atentados han tenido una consecuencia inesperada. Veo que las personas han sacado lo mejor de sí mismas, se han volcado más en la religión, se plantean el porqué. Da la impresión de que ha habido de alguna manera un efecto positivo en medio de tantas lágrimas, de tanto dolor y de tanto sufrimiento. En una entrevista con Vatican News, el cardenal Malcolm Ranjit expresó su gratitud al Papa por este sorprendente gesto de generosidad. El donativo del Papa servirá para ayudar a unas 400 familias mientras el país sigue enfrentándose a la escasez de combustible, a una deuda de miles de millones de dólares y a un aumento de los precios de los alimentos. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Ñande Yarañe presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto. Grupo martes, Evangelio de San Juan. Grupo jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Dicen que un día un ángel a una mujer visitó y trajo con él un mensaje de salvación. Dicen que un día un niño en un pesebre nació. Por mi salvación.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Lo que el Señor hoy nos trae, lo que el Señor hoy nos regala a través de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 3, habíamos ya leído la curación que hacen Pedro y Juan a este paralítico de nacimiento. Y habíamos comenzado ya sobre el discurso. Este ya es el segundo discurso. El primero de los discursos de Pedro lo habíamos visto después de la venida del Espíritu Santo. Allí vas a imbareteco anga, peñan de yarome erirei shubecuera, peiputu marangatu iñe ame cuera y corazón cuera veja cuera osendo quejillei, oñen botipaguri hicuay handigatu y baebeo ya pues hicuay por miedo a los judíos, yo ijineguri. Pero peñan de yara o pocoriré, lleva uriré, porque es este el objetivo principal del libro de los Hechos de los Apóstoles. Es la acción del Espíritu Santo la que está actuando. Es el obrar del Espíritu de Dios el que está actuando en la sociedad. Aupear entonces un hombre uñandeja y ñandeja, bueno, nave. Acuerdo huere coma veñan de yara pues tu maranga tu jeco de pecuera. Oñe pero vamos a la vivo y cuacá entre los eteabe ana ave. Pejenduquena va peñan de yara. Oyerure ñande jamba esa peñan de jay cuivana peñan de raspe peñan de recobe peñan de comunidad peñan de jay cojabe peñan de atiguazú upeisa manteñan de catuta hoy coñan de huila cristiano ya es el cristiano es el seguidor de Jesucristo pero el que vive de acuerdo a estos mandamientos y a estas propuestas del evangelio. Diga tu hijo yandela ya de cristianos apenda ya y la misa apenas ya conversa y hoy da ya apoyo y a llevar las prácticas de la vida cristiana que es el accionar a favor de la comunidad que nos necesita. Es un camino pedagógico, queridos hermanos. Y esa al elemento esencial que es el compromiso. El compromiso con los tres valores del evangelio que encontramos en toda la teología de San Lucas, y aquí una partecita que se nos va mostrando que sería justamente el aspecto de la diaconía, porque a veces acuerdo ñemoí peñan de yara popes ahí bueno ñan de yara va eva la orero ya poana. Y ahí está la diaconía. Diaconía quiere decir servicio en griego. El diácono es el que tiene que servir. Todos como cristianos somos diáconos, es decir, estamos en el servicio, porque lo primero es reconocer, saber, como dice la palabra de Dios, profesar con los labios, con la mente, con el corazón de que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios que nos salva. Peñan de Pesenoa, Pemoazañan de Peipoja, Peñan de Pea, Pemba de Posipo, y allá, Peainala, Ñan de Yara, Oñe, Ñan de, y eso es el querigma. Pea con la palabra hasigeina, pero es una palabra griega. Querigma significa el anuncio. Oye, Ñan de, Ayebañan de, Upebe ya yesa pe añas enduja ya upeara pe cueri se hace querigmático. Todo lo que es querigma es anuncio de que Jesús es nuestro Salvador. Pero no basta solamente con los labios, como dicen y ante Señor, Señor, Señor. La JP lleva, sino que el que cumple la voluntad de Dios. Y cumplir la voluntad de Dios significa el accionar. Hechos de los Apóstoles. Ya esa angua, ya endujangua, aupeisa veña, ñandeña, ñemombarete, mija, ya es acuerdo ya por hahuella, orero ya posea ve. Ves acuerdo esa calle ñandemba, es acuerdo ya por ahí. O recorriré y que veñan de yara, pues tu maranga, tu jeco de becuera, aupeisa veña, ñandeña, mañana, enduja, aupeilla ya por ahí. Y así escuchamos, ¿verdad?, esta partecita que viene, que es la segunda parte, que es el catejeo. Otra palabra griega bastante complicadita, alguna vez se entender guasú, pero catejeo quiere decir catequesis. Catequesis quiere decir formación. Formación quiere decir ume e cuamba en papeñan de yara o yerurende de la baixa papeñan de yara e iñande baixa pa ya pona peñan de la peña ya pues cuijanguaisa ya pues hanguaisa ya habe cueri. La formación, queridos hermanos, la formación es esencial y fundamental. La vida de la catequesis es esencial en la vida del cristiano. Es decir,
que nosotros tenemos que conocer, tenemos que saber. Si nosotros no sabemos, nosotros no podemos seguir, no podemos ir detrás de nada. Upea se mando a veces cuña cara ella lleva yuguala y microondas lleva y moderno formal y pone ahí terei. A esta botón y ahora bebe la prospecto, lleva este librito y bebe o explicando. Pero pe cuña cara ahí vea no lee guay, lastimosamente. Pero y ponala ahí la o yuguaco allá la microondas. Bueno, entonces bebé lo mañana un día a leerse en vez de que tuve, si que no entiendo así ahí pero lo leer o joder sea tal botoncito, apriete tal botoncito, haga esto, haga aquello. Ahora pillar ojo. Pero se dan cuenta, queridos hermanos, vos podés tener una riqueza tan linda, tan maravillosa, ¿verdad? Una gran modernidad que te ofrece el Señor, ¿verdad? Pero donde le cuay, no le entendéis, entonces diga tú le haré puro. Diga tú iré puro. Porque en de vaya por eso, mo hablaré yo puta, etcétera, otro nivel. A enseñan de ya a través de su palabra, o ya cañan de mo hablan de yo puena. Peñan de conocer, peñan de ni ame lleva, ya poponas alma peñan de rape. Volvemos enseguida con más ñan de Yarañe Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Estábamos definiendo los pecados capitales o los vicios capitales. Hoy queremos comenzar con la primera que tenemos dentro de esta lista. Este vicio es la soberbia o el orgullo, le llamamos nosotros. ¿En qué consiste? Y es una estima de sí mismo, excesivamente, ese amor propio indebido al final de cuentas, ¿verdad? Que busca más bien entonces la atención y pone en antagonismo directamente con Dios. Esto es como nos define la misma Iglesia Católica en el Catecismo Católico. Para vencer el primer pecado capital o el vicio capital del orgullo, tenemos la virtud de la humildad. Como decía San Agustín, la vida cristiana se caracteriza por 3 elementos, decía. Número 1, humildad. Número 2, humildad. Número 3, humildad. Fíjense, San Agustín que nos habla de esta manera. ¿Por qué? Porque la virtud moral por la que el hombre reconoce que de sí mismo solo tiene la nada y el pecado.
Todo es un don de Dios y eso lo reconocemos nosotros. Todo depende de Dios y dependemos nosotros y a quien nosotros debemos toda la gloria. El hombre humilde no aspira realmente a grandezas personales que el mundo sobre todo admira, el mundo sobre todo siempre nos está diciendo que es lo elemental y lo fundamental, ser grandes ante los hombres. Sin embargo, para Dios no es así. Lo mayor y ese valor superior es conocernos a nosotros mismos ante Dios, anonadarnos y conocer nuestra propia limitación. Entonces no estamos en competencia con Dios. El hombre se ve a sí mismo y ve al prójimo ante Dios. Y es así cuando nosotros estamos libres para estimar y para dedicarnos al amor y al servicio. La humildad, por lo tanto, no solo es oponerse al orgullo, sino que también es a la autoayección, también es decir, a la autohumillación. Nosotros tenemos que ser capaces de reconocer, ¿verdad?, nuestra poquedad. Y con esto entonces se dejaría de reconocer los dones de Dios y la responsabilidad de ejercitarlos según su voluntad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. ¿Qué significa la palabra católico? Muchas personas se suelen preguntar sobre el significado de la palabra católico. Tantos otros hermanos nuestros, también siendo católicos, desconocen este significado. El origen de la palabra católico proviene del griego katolikos, que se latinizó luego en católicos. Significa universal, que en sí mismo significa en relación a, o lo que afecta al mundo entero, o lo que se refiere a la gente en general. Esto quiere decir que abarca todo, es la amplitud de la comprensión, la amplitud general, el contener todo lo que es necesario. Por lo tanto, significa toda la gente en todos los lugares, teniendo todo lo necesario, teniendo toda la revelación y por todo el tiempo. Este es el significado que nosotros encontramos de la palabra católico. En cuanto a la Biblia, nosotros en Mateo 28, del 19 al 20, encontramos el mandato del Señor. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, enseñándoles a cumplir todo lo que les he ordenado. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, aquí abarca el todo, es el mandato. El cristiano es católico entonces por antonomasia, es decir, por esencia, por mandato del Señor, lo todo, lo universal. Y esta es una declaración de la universalidad, el catholicus católica. San Agustín, uno de los grandes padres de la Iglesia y de los grandes pensadores, en su carta a Vicencio presenta que él no solo argumenta por el nombre, ¿verdad? No afirmo, dice, sino que la Iglesia de por sí debe extenderse a través de todo el mundo, simplemente porque la Iglesia, dice, la comunidad es católica, es decir, el mandato del Señor a anunciar la noticia a todos. Y él decía, pongo mi prueba de su difusión en las promesas de Dios y en los oráculos de la Sagrada Escritura. Pero San Agustín al mismo tiempo deja bien claro que la sugerencia de que la Iglesia fue llamada católica fue debido a que la Iglesia observaba todos los mandamientos de Dios y administraba todos los sacramentos de la Iglesia de la comunidad. Y esto sobre todo se origina en tiempos de los donatistas. Estos ya eran sectarios, y da a entender que esta era una opinión con la que él mismo se debatía. Una vez más entonces, la demostración de la unidad de la Iglesia construida sobre una base dogmática es fundamental. Y entonces cada uno de nosotros debe remitirse verdaderamente a el significado profundo y verdadero de este mandato del Señor. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿por qué somos católicos?
¿Y qué nos diferencia de los protestantes? Tal como mencionamos, la iglesia fue fundada por el mismo Jesucristo, nombrando a Pedro como cabeza de la iglesia, siendo los papas llamados sucesores de Pedro. Y aquí está entonces la institucionalidad, pero de una universalidad. Él mismo ha venido entonces a nombrar, a formar y a enviar a una iglesia que debe ser siempre católica, como decíamos, por antonomasia. Significa por esencia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Y aquí vemos cosas bien concretas, aquí vemos cosas que nos ayudan a nosotros a hacer un camino de salvación, a hacer un camino siempre del Señor. Esto es lo que nos tiene que entusiasmar, esto es lo que nos tiene que ayudar, queridos amigos, a hacer el camino de Dios. Upeare ko anga nyande nya mañana ya shaina ba ella ba peñande yara lleva nyande mokne ya popona hangwa pe ha oyirure nyande ha pe ha nyande. Nosotros estábamos hablando que el segundo elemento era la catequesis, el catejeo después de un querigma y después de decir abeñande yara ñande abeñande yara oñeme ñande. Y viene entonces el tercer momento, que es la liturgia, es decir, liturguei, palabra griega siempre. Liturguei, que quiere decir celebración, celebrar. Yandeko yawero sapukayana peñande yarahañan bocapuna, opego dice la liturgia. Reunirnos para celebrar. Diga tú y bellón, ya a la misa, jabetra en cualquier celebración. Hañandero va pucu, ñandero va argel, ñandero va yaguá, ñandero va concho, bebé, lleva. Quiere decir celebrar, quiere decir estar alegres. ¿Por qué? Porque nos encontramos con Cristo. Pero ¿qué es lo que celebramos? Y lo que nosotros hemos dicho en el segundo momento, que es la catequesis. Porque yo sé que lo que estoy celebrando. Nosotros sabemos lo que estamos haciendo como camino. Y eso es lo que nosotros encontramos en nuestra propia vida, queridos hermanos. Y bueno, y ahora pasamos al otro elemento fundamental y esencial, porque después de una liturgia, después de una celebración, nosotros nos comprometemos y ahora hacemos la diaconía. Apea la ñandeña en duajinago, apea llévala. Pedro y Juan nos están diciendo. Ñande con diga tu y la yapitante la yagüero sapucay, hayawi a ñandeñonte, yagüero capú, lleva hayawi a bebejina ñandeño minde. No, la vida cristiana no es una vida que se, entre comillas, se alegra en una forma egoísta, encerrada. No somos sectas, queridos hermanos. Tenemos que tener en cuenta eso. El cristiano no puede ser jamás puede ser una secta. Jamás puede encerrarse en sí misma. Jamás puede ser sectaria. Pablo mismo después, ¿verdad? En sus cartas nos dice, ahora ya no existe más judío, ya no existe más griego, ya no existe más pagano, ya no existe ninguno que tenga que decir porque ñande yaran da eisen wana ñande yaran no eisen ñande yaran do yerureisen ba eve. Diga tú ñande ya europea. Porque la propuesta del evangelio es una propuesta universal. Propuesta universal es dice entero vete a benguana beñande yaran ñe kwame a beñande yaran ñe me ñande ñandente magoanga ya esa pe ana ya ana bueno ñande yara se upende erea upea la ya bosea. Aupesa señan de yara pende erejaisa ande yeru erejaisa se haya poda se y cuida besere coya lleva hasta pende la pecueri. Aupeare con la ñandeña ya punuana ya lee ya jesaña hindú ya y cuave ñande yara yeru ñande porque si no, queridos hermanos, no va a haber una celebración de vida, esa liturgia de vida que tiene que ser de lo más profundo. Aupeare con la ñandembo original, aupeare con la ñandembo aformal, aupea ko anga vea ye pañandeña pu aña maña ya ye esa peja ya bueno pe arañan de yaro yeruere añan de
Pero queridos amigos, desde ahí también nosotros enseguida comenzamos a mirar, pero miramos mucho más adelante, ¿verdad? Y entonces aquí viene ya el servicio. El cristiano que nos sirve, queridos hermanos, entonces, ella huella lleva San Juan Bosco, ella que upea, ¿verdad? Que Dios nos ha puesto en este mundo para servir a los demás. Dios nos ha puesto en este mundo para servir a los demás. Upea la llama pero viste que es una consecuencia final. Ese es el subrayado especial que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Porque el Señor nos regala esta gracia. Nosotros estamos aquí para servir a los demás. Nosotros estamos aquí para dar este paso importante del servicio, del ofrecer, ¿verdad? Nuestra propia vida, nuestro propio ser, lo que nosotros somos, queridos hermanos. Y este es el servicio, ¿verdad? Y la vida cristiana sin servicio no tiene sentido. Diga tú, Ñandela, ya yo creo en Jesús. Upea, querigma, lleva. Después decimos, sí, yo conozco muchísimo a lea y cuá formal peñande yara. Va a leer formarse, catequesis. Llegó a formar, a llevar huevos zapucay, a llevar popete, a llevar a celebrar la Eucaristía. No. ¿Se acuerdan que antes los sacerdotes, cuando se celebraba la misa en latín, justamente al final decía misa est, misa est? Y eso, misa, la palabra misa viene de misión. Misión quiere decir se compromiso, upea, entero que te a la shahenduga a la shahuerecoajina peseñe ame. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ñande Yarañe presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet, horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto, Grupo Martes, Evangelio de San Juan. Grupo Jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús.
Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y como siempre viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece. Añajenduña Ina lleva esta carta que escribió San Pablo a los tesalonicenses. Es la segunda carta, capítulo 2, del 1 al 3 y luego del 13 al 16. Conserven las tradiciones, de San Pablo. Hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan fácilmente la cabeza ni se asusten por profecías o discursos o cartas falsamente atribuidas a nosotros como si el día del Señor fuera inminente. Y veite mañana digo, a ver, lleva, porque está en la secta cuera, está en la protestante cuera, que solamente nos dicen de esto, jaque, el famoso shaque hinabea lleva. Ñande yaranda la shaque arejegua, sino que el Señor nos llama continuamente a una conciencia donde nosotros tenemos que tomar nuestra responsabilidad. Coanga con ñande yara ya pama becuebe ñande pobe lleva. Ñandema coanga la yeyapona ñandela yagüero guatana, el reino de Dios. El Señor Jesús que vino a predicar el reino de Dios y ahora con su ascensión al cielo justamente dice, abucátame a través de mi Padre al Espíritu Santo. Pendembo paisteta, peche pombo emaque hoy. Pende mandu atamba eva la bellapona. Pe la bellapona. Queridos hermanos, dejemos entonces del famoso shaque. Que viene en medio de nosotros. No pierdan fácilmente la cabeza, ni se asusten por profecías, o discursos o cartas falsamente atribuidas, queridos hermanos. Y fíjense que estamos aquí en esta famosa carta, es la segunda que está escribiendo San Pablo a los tesalonicenses, porque etcétera, etcétera, y entonces vivían sin trabajar, vivían sin hacer bien las cosas, sin preocuparse verdaderamente entonces de trabajar y de hacer presente la vida de Dios en su familia. Queridos amigos, este es un llamado para todos nosotros. Por nuestra familia, por nuestra nación, por nuestra iglesia, por nuestras capillas, por todo lo que significa comunidad para la construcción del reino de Dios. Peñan de Yaro y Potaba, ñantemante Yayapota. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Los dogmas marianos. Estos son algunos de los dogmas marianos que tenemos dentro de nuestra Iglesia Católica. La Inmaculada Concepción de María. La Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, fue por singular gracia y privilegio de Dios, omnipotente en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, preservada inmune de toda mancha de culpa original. La perpetua virginidad de María enseña que María es virgen antes, durante y después del parto. Este dogma mariano es el más antiguo de la Iglesia Católica y oriental ortodoxa. Afirma que la real y perpetua virginidad en la Virgen María se da desde el acto de dar a luz a su propio Hijo, al Hijo de Dios, hecho hombre. Así María fue siempre virgen
por el resto de su vida, siendo el nacimiento de Jesús como su hijo biológico, esa concepción milagrosa. En el año 107, Ignacio de Antioquía ya describía la virginidad de María. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, dice que María dio el nacimiento milagroso, sin apertura del útero y sin prejuicio para ninguno de los elementos biológicos de la mujer. Esta doctrina ya era un dogma desde el cristianismo primitivo, habiendo sido declarada por notables escritores, por ejemplo, San Justino Mártir, Orígenes. El Papa Pablo IV lo reafirmó en su documento Cum Corundam del 7 de agosto del 1555 en el Concilio de Trento. María, Madre de Dios. El símbolo apostólico, el credo, muestra la base en el artículo nació de María Virgen. El Concilio de Éfeso, en el 431, proclamó con San Cirilo en contra de Nestorio: si alguno dice no confesare que Emmanuel es verdaderamente Dios y que por lo tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, la Theotokos, porque parió según la carne al Logos de Dios, hecho carne, sea anatema. Lo encontramos también en Juan capítulo 2:1, en Lucas 1:43, en Gálatas 4:4, San Ignacio de Antioquía, Ireneo, Orígenes, Eusebio de Cesarea, Orígenes, Atanasio, Epifanio, los Capadocios, entre otros, que ya usaban este término. La Asunción de María. La Virgen María fue asunta a los cielos inmediatamente después que acabó su vida terrestre. Su cuerpo no sufrió ninguna corrupción, como sucederá con todos los hombres, que resucitarán al final de los tiempos, pasando por la descomposición. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Qué lindo que es lo que el Señor nos está ofreciendo y nos está regalando en este día. Es maravilloso, verdaderamente, cómo el Señor, ¿verdad?, nos va regalando su gracia, pero sobre todo la gracia más importante es que nosotros podamos entender y podamos saber lo que Él nos pide en su Evangelio. Ñande Yarañe no diga tu mo ayo y la yahabe habuigueri. La yahan wa Ñande Yara habuigueri ñahenduana yikuana. Y eso es lo que hoy nos está diciendo Pedro, sobre todo en este segundo discurso. Cuando Pedro aquí nos presenta en el segundo discurso, después de que ellos hayan hecho toda un milagro, una sanación, de ayudarles, de acompañarles, de llevar adelante a esta comunidad, entonces nosotros nos encontramos, ¿verdad?, aquí directamente ya con este discurso y con esta explicación. ¿Qué significa entonces esta explicación para nosotros? Y significa este segundo discurso donde Pedro comenzará a hablar, donde Pedro comenzará a decir cómo nosotros tenemos que vivir y cómo nosotros tendríamos que comportarnos como cristianos, cómo nosotros tendríamos que llevar adelante la vida de todo cristiano. Como él nos soltaba a Pedro y a Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió hacia ellos que estaban en el pórtico de Salomón. Entonces, esto es lo primero, queridos hermanos. Entonces, el hecho de que nosotros estamos aquí, ¿verdad?, estamos siguiendo al Señor porque nosotros escuchamos lo que el Señor nos pide, ¿verdad?
Ellos estaban, dice, ahí en el pórtico de Salomón. Cuando hablamos también del pórtico de Salomón, recordemos un poco la estructura de lo que era el templo de Jerusalén. El pórtico era el lugar donde se encontraba la comunidad, justamente hablando un poco de sabiduría. Es el lugar de la reflexión, es el lugar de la catequesis, si es que vamos a decirlo con nuestra terminología ya explicada, encontrarse en el pórtico de Salomón. Llenos de asombro, corrió hacia ellos que estaban en el pórtico de Salomón. Es una vida que tiene que ser explicada, es una vida que tiene que ser entonces de cierta manera así vivida como comunidad profundamente. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo: israelitas, ¿de qué se asombran? ¿Por qué nos miran así, como si fuera por nuestro poder o por nuestra santidad que hemos hecho caminar a este hombre? Esto nos hace ya pensar, ¿verdad? La fuerza de un Dios que pone directamente todo en quién y pone en Dios. Es la fuerza de Dios, es la fuerza del Señor. Es el Señor entonces el que está actuando, es el Señor el que está haciendo. Por eso nos está diciendo: ¿de qué ustedes se asombran? La benemondía. ¿Cuál es la novedad? Ustedes, digo, no saben qué es la fuerza de Dios, el que está en medio de nosotros, que es Dios el que actúa. ¿De qué se asombran? ¿Por qué nos miran así, como si fuera por nuestro poder o por nuestra santidad? Pedro y Juan, que están aquí entonces, cuando ven a la gente asombrada directamente por andúo, y les enfrenta y les dice: ¿por qué ustedes se tienen que asombrar y por qué ustedes nos están mirando así? Si peikua ponango ayer pamba peñan de yara, iñande amba esa peñan de yara, oñe muy peñan de nondebe, amba esa peñan de yara y cuave eñan de ahí, peiputumaranga tu su gracia, la fuerza del Espíritu que nos ofrece a nosotros. Pero ¿por qué ustedes se sorprenden? Nos hace entender. ¿Por qué se sorprenden? Significa entonces que esta tiene que ser la consecuencia de una vida fructuosa en el seguimiento de Jesucristo, en el cumplimiento del Evangelio. Quiere decir que si nosotros vivimos el Evangelio, si nosotros cumplimos con el Evangelio, si nosotros estamos con esta fuerza del poder de Dios a través del Evangelio, significa que también nosotros podemos obrar con el poder de Dios. Como si fuera que por nuestro poder o por nuestra santidad. El poder y la santidad con el que el cristiano está actuando, entonces es el poder, la gracia y la santidad de Dios. No es mía esa santidad. No es mía esa fuerza de realizar los milagros, de realizar la salvación, de realizar lo positivo para los demás. Entonces, queridos hermanos, vamos a pedir también esa gracia para cada uno de nosotros. Es importante en este segundo discurso, como introducción, que le estamos escuchando a Pedro. Por el día de hoy nos despedimos, les dejo la bendición del Señor y nos volvemos a encontrar con este hermoso capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.